Trauma facial lo vamos a dividir en tres segmentos: el tercio superior, tercio medio, el tercio inferior. Como ven en la diapositiva, el tercio superior está conformado por el hueso frontal, el tercio medio, maxilar superior, huesos nasales, malar, órbita y apopsigomática, y el tercio inferior por el maxilar inferior. El tercio superior o confluente cráneo-facial, como se llama, incluye a los hemisferios orbital superior, sus contenidos, la unión etmoido-nasal, los arcos orbitarios del hueso frontal, la fosa anterior del cráneo. Su compromiso en este tipo de traumatismo puede involucrar estructuras del sistema nervioso central, los globos oculares, el sentido del olfato, hueso, partes blandas de esta región, fractura del hueso frontal y del tercio superior facial. Vamos a clasificar. Del tercio superior clasificamos en tres grupos: fracturas de región fronto-orbitaria, fracturas de región frontomedia, fracturas de región frontoparietal. Eso es del tercio superior. Vamos a clasificar estas fracturas unilaterales del tercio medio facial. Unilaterales, me explico, de un solo lado, porque después hablaremos de las bilaterales. Vamos a clasificar complejo nasomaxilar, complejo maxilomalar, complejo temporomalar. Tres complejos. Reitero: nasomaxilar, maxilomalar, complejo temporomalar. Aquí vemos en esta diapositiva el complejo nasomaxilar de color azul, el maxilomalar de color rojo y el temporomalar de color amarillo. Ahí se ven en las diapositivas los tres segmentos que he mencionado. En el nasomaxilar o pirámide nasal de la azul, marcado con azul, está compuesto por huesos nasales propios, apopsis ascendente del maxilar superior. Eso ustedes ya saben por anatomía. Y fractura del complejo maxilomalar del color rojo está conformado por el antral o pared anterior del maxilar, impactación malar, piso de la órbita, blowout, de borde alveolar parcial o total y dento alveolar. Y del amarillo, complejo temporomalar, el arco cigomático, que obviamente ya conocen ustedes, lo vamos a dividir en anterior o malar, como está en la figura amarilla, posterior o temporal, o puede ser una fractura media en la mitad del hueso del arco cigomático. Tercio medio o región maxilar, compuesto por huesos Bomer, etmoides, esfenoides, maxilar, malar, nasal, unguis, cornete inferior, el palatino, estructuras como los senos maxilares, etmoidales, la arcada dentaria superior, fosas nasales, hemisferios inferiores de las órbitas y el contenido, el paladar blando y duro. Es complejo. Todo esto está en esta diapositiva. Vamos a ir desarrollando una por una. Los más importantes. En trauma facial lo más importante o lo más frecuente son las fracturas nasales, que ustedes ya saben, por traumatismos, lesiones, agresiones físicas, accidentes, más hoy por agresiones físicas. Las fracturas nasales propiamente dichas, ¿cómo son las manifestaciones clínicas? Habrá dolor, deformidad, desviación de la nariz, habrá una equimosis periorbitaria, epistaxis y el dolor, que es lo más típico. Y la radiografía en las fracturas nasales es la radiografía de perfil. La radiografía de perfil. El tratamiento, hay dos tipos de tratamiento: uno cerrado y abierto. El cerrado, cuando no hay compromiso importante de los huesos propios de la nariz ni desviación del mediastino. El tratamiento obviamente la vamos a hacer ambulatorio, se realiza con anestesia local de ambas narinas para anestesiarlas y reducir la fractura de la nariz, vamos a ver la técnica, creo que tenemos una diapositiva, reducir la nariz y colocar una férula de yeso, una férula pronto-nasal, como ustedes han visto a los inmovilizados de trauma facial.
Fracturas naso-órbito-etmoidales clasificamos en 3 grupos. Aquí en la diapositiva ven el tipo 1, fractura en bloque. No existe compromiso de los cantos. A ver, aquí está en esta imagen. Aquí en esta imagen estoy indicando los cantos, canto interno y canto externo. En el tipo 1 de este tipo de fracturas no existe compromiso de los cantos. En el tipo 2, fracturas uni o bilaterales, ya hay compromiso del canto externo. Y en el tipo 3, que es fracturas con minuta, más complicada, está comprometido el canto interno. Los cantos internos puede ser uni o bilateral. Las manifestaciones clínicas de la complicada son distopias cantales, el canto se desinserta y el ojo queda mirando hacia abajo. Enoftalmo, ya saben ustedes en terminología médica, el enoftalmo es el ojo protruido hacia afuera, es el exoftalmos, y el enoftalmos es hacia adentro, ¿no? No confunda, puede ser pregunta de examen. Enoftalmo hacia adentro. Por alteración del continente orbitario se produce un ensanchamiento y el globo ocular se va hacia adentro. El tratamiento, si es necesario, utilizamos placas, tornillos para la osteosíntesis. Veremos en las próximas imágenes. Puede haber fracturas del hueso malar, cigomáticas o malares. El trauma tendría que ser un trauma severo en esta región que produce este tipo de fractura. Las manifestaciones clínicas obviamente van a ser dolor, equimosis periorbitaria, deformidad de la región malar. Las radiografías, proyecciones, Batters. A ver, les voy a repetir. Cuando repito, quiere decir que es importante. La proyección Batters en radiología es mento-nasoplaca. Y el caso es fronto-nasoplaca. Si repito, puede ser importante. Segmento vértex, el tratamiento, levantamiento con gancho de Irina Volkmann y el abordaje temporal por técnica de Guilles, que sea una cirugía por la zona temporal. Fracturas etmoidomalares, pasamos esto rápidamente. Fracturas del arco cigomático, aquí ven en las diapositivas las manifestaciones clínicas. Limitación de la apertura bucal, radiología Batters-Cadwell, su mentovértex. Repito, Batters, mentonasoplaca, Cadwell, frontonasoplaca. Si están escuchando los alumnos, esto es importante. Tratamiento, incisiones hemicoronales o coronales, reducción con ganchos, como se ve ahí en las imágenes. A ver. Lo más importante, para mí, lo más importante, esto que es trauma facial terrible, grave, lo vamos a clasificar fracturas del maxilar superior bilateral. Ahí están viendo en la diapositiva bilateral. Vamos a clasificar fractura del Lefort 1, que se llama también Gehring o transversal del maxilar superior. El rasgo de fractura, ¿de dónde a dónde va? Importante, escuchen bien, el rasgo de fractura de dónde a dónde va en el Lefort 1, estoy aclarando, desde los ápices dentarios hasta la apopterigoides. Chicos, la apopterigoides por anatomía, ¿dónde está? Está en el hueso esfenoides, ¿no? El Lefort 2, llamado también piramidal, la pregunta puede ser piramidal, Lefort 2 o piramidal, puede ser piramidal. Como se ve en la imagen, es una fractura piramidal más severa que la anterior. El rasgo de fractura, ¿de dónde a dónde va? Repito, el rasgo de fractura, ¿de dónde a dónde va? Va desde la raíz de la nariz, por la fosa orbitaria, se dirige hacia el hueso, la pared del hueso del maxilar, como ven acá, hasta la apopterigoides. Rasgo de fractura del Lefort 2. Estoy repitiendo. Esta es más grave. Alguna vez hemos visto en la práctica hospitalaria casos severos de este tipo de fracturas del Lefort 3 que se llama disyunción cráneo-facial. Vean,
en la diapositiva, la severidad del cuadro. ¿De dónde a dónde va la fractura? ¿De dónde a dónde va la fractura? Igual que la anterior, desde la raíz de la nariz, a posta ascendente del hueso malar, paredes laterales y posteriores del hueso del maxilar superior, hasta la aposterigoides. Puede ser pregunta. Paso. Radiografía. Las proyecciones de Batters, que ya saben, será suficiente para el diagnóstico de la mayoría de los casos de fractura del tercio medio de la cara. El diagnóstico, las maloclusiones, sobre todo de las mordidas abiertas, tanto anteriores como posteriores, deben tenerse en cuenta en diagnóstico diferencial. Las fracturas de tipo Lefort 2 y 3 realmente no ofrecen grandes dudas para el diagnóstico. Vemos al paciente, ustedes ya con las imágenes que hemos visto, pueden diagnosticar la Lefort 2 o la Lefort 3, que son las más severas. El tratamiento en las fracturas del Lefort 2 se hace primero la reducción de la fractura, luego se colocan arcos dentarios y se debe conservar durante 4 semanas inmovilizado. El tratamiento de la fractura del Lefort 3 con reducción de la fractura, uniendo las estructuras móviles a partes óseas fijas con alambres. Además de esta, se puede utilizar osteosíntesis con placas. Utilizamos placas de titanio con tornillos. Aquí ven en esta diapositiva ilustrativa, vean en la primera, de arriba a la izquierda, ¿qué tipo de fractura será? Seguramente ya los alumnos están respondiendo. Esta es una Lefort 2 piramidal, ¿no es cierto? Y en la siguiente, en la del medio, de arriba, en la superior imagen, será una Lefort 3, una disfunción craneofacial. Aquí ven lo que se ha hecho la técnica. Este paciente de sexo masculino, después de la cirugía que dio, ya quedó restablecido. Curso y pronóstico. Las fracturas del tercio medio evolucionan hacia la consolidación mucho más rápidamente que las mandibulares. Las de los ojos propios de la nariz a las del arco cigomático necesitan aproximadamente 2 semanas. Las del tipo Lefort 2 y 3 requieren, por lo general, una fijación entre 4 a 5 semanas. Entre 4 a 5 semanas. En las fracturas del Lefort 3 no se puede garantizar un buen pronóstico debido a la gran complejidad del tipo de lesión, como han visto en la diapositiva. Complicaciones. Los defectos residuales en las fracturas del tercio medio de la cara son las de tipo estético. Las fracturas nasales pueden dejar como secuelas, obviamente, una dificultad respiratoria por desviación del tabique, ¿no es cierto?, cuando está mal intervenido. Los malares y los del arco cigomático, cuando no son tratados debidamente, pueden provocar anquilosis, eso ya saben, a nivel de apófisis coronoides. Fracturas del tercio inferior. En el tercio inferior hemos dicho solamente el maxilar inferior, Fractura de la mandíbula. Aquí están los músculos que influyen en el movimiento de la mandíbula, que son lesionados con el trauma, con la fractura del grupo posterior del aparato de la masticación. Los músculos en anatomía, ustedes ya saben, de la masticación son el macetero, el temporal, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo del grupo de la masticación. Y en el grupo anterior, vale la pena mencionar igual, la apertura de la mandíbula está alterada, no pueden abrir, está lesionada los genioioideos, miloioideo y el digástrico. Eso ya saben por anatomía, solo estoy recordando. La clasificación según la dirección de la fractura, según la gravedad de la fractura, según la presencia de dientes a los lados del rasgo de fractura, según la localización, según la variedad de la fractura. Fracturas en tallo verde, fracturas simples, fracturas compuestas, fracturas complejas, múltiples, fragmentos, fracturas con minuta, numerosos fragmentos pequeños, fractura impactada, puntos óseos encajados en unas y otras. El cuadro clínico, sangrado de la boca, dificultad para la apertura bucal, hemos repetido N veces, moretones en la cara, hinchazón de la cara, etcétera, etcétera. Radiología, proyección lateral, oblicua, posterior anterior, proyecciones panorámicas, placas oclusales.
Esto ya es campo de los maxilofaciales. Tratamiento consiste en realizar lo más precoz posible el tratamiento provisorio, ligaduras simples de alambres interdentarios en fracturas muy inestables o desplazamiento de la lengua hacia atrás. Fijación externa con clavos de Kirchner, complicaciones de las fracturas mandibulares, hemorragia en el foco fracturario, hematoma, obstrucción de la vía aérea por coágulos, por desviación del maxilar, que pueden provocar la asfixia y muerte del paciente, osteomielitis, infecciones, necrosis avascular, pérdida de piezas dentarias, dolor o anquilosis, ausencia de consolidación y pseudoartrosis nuevamente. Gracias. Ahora vamos a pasar al otro tema rápidamente, a trauma de tórax. Tórax agudo. Bueno, pasamos al siguiente tema. Traumatismo torácico. Vamos a ver cómo se define. Se define como traumatismo torácico aquella lesión que afecta al tórax en forma directa por un agente agresor externo o por agresión interna, tanto por vía respiratoria o digestiva. A ver, aclarando, la agresión interna sería las endoscopías, ¿no es cierto? Las endoscopías, las intubaciones, luego vamos a ir desarrollando. Clasificación, el trauma cerrado, accidentes automovilísticos en pacientes menores de 60 años, en la edad más productiva del paciente, caídas en población mayor, atriciones, agresiones físicas, hoy por hoy, frecuentes todos los días, trauma penetrante o abierto, con solución de continuidad en la cavidad pleural, abierto. Estamos clasificando en cerrado y abierto. Heridas, las abiertas, heridas por arma blanca, heridas por proyectil, arma de fuego, y iatrogénicas. Vamos a ver cuáles son las iatrogénicas. Neumotórax. El neumotórax se define como la presencia de aire en las cavidades pleurales que entre la pleura parietal y visceral, que son virtuales. Con la presencia de aire se hace real. Ruptura, patógenes del neumotórax, ruptura del tejido pulmonar. Puede haber daño del tejido pulmonar. Ruptura de pleura visceral y parietal, ruptura y fractura de tráquea, bronquios principales que producen neumotórax. Disminución del aporte sanguíneo pleuropulmonar y necrosis concomitante. Clasificación de acuerdo a su extensión, localizado, generalizado o masivo. El localizado, de acuerdo al porcentaje de daño mínimo, grado 1, menos del 25%, vamos a evaluar con una radiografía de tórax. Moderado, grado 2, mayor entre 25 a 50%, y el severo más del 50%. Tratamiento del neumotórax, la presencia de aire en las dos cavidades pleurales, estoy de hecho, esa definición ya es obvio. El neumotórax menos del 25%, como dice en la diapositiva, solo vigilancia médica. ¿Cómo hacemos esta vigilancia médica? Con controles de rayos X y la clínica, obviamente, la clínica, ¿no? Y la radiografía. Neumotórax mayor 25% requieren ya de un tratamiento quirúrgico, pleurostomía. Vamos a ver qué es la pleurostomía. Es la técnica quirúrgica en introducir un drenaje
a la cavidad pleural para restablecer ese neumotórax. Toracotomía exploradora en casos de recidiva. Hay pacientes con neumotórax que hacen recidiva, repiten y repiten, no sabemos cuál es la causa y tenemos que realizar una toracotomía exploratoria. Cirugía toracoscópica para la resección de vesículas ovúleas pulmonares. Esto tengo una diapositiva que vamos a ver luego. Por toracoscopía podemos resecar las vesículas ovúleas pulmonares. Esas vesículas producidas por pacientes que han sufrido neumonías, por ejemplo, en la niñez, neumonía estafilocócica. Esta estafilocócica produce una lesión en la pleura visceral que en un momento de la vida, esta pleura visceral lesionada con esas vesículas explota, si me permite el término, y presentan neumotórax. Neumotórax traumático se define como la presencia de aire en el espacio pleural de origen trauma. Estamos hablando de trauma, nuestro tema es trauma. Se distinguen 3 tipos de neumotórax: abierto o aspirante, atención o valvular y simple. Abierto o aspirante, una herida grande abierta y otra herida más pequeña que puede funcionar como válvula y produce un neumotórax hipertensivo, luego vamos a definir. Neumotórax abierto es fundamentalmente el resultado de heridas antiguamente por las heridas en las guerras de combate, hoy por las agresiones físicas con arma blanca. Su frecuencia ha aumentado por el uso de armas de fuego. Es una herida que deja abierta la cavidad del tórax, lo que causa rápido equilibrio de la presión intrapleural con la presión atmosférica. A ver, la presión negativa intrapleural es negativa, como estoy diciendo, y la presión atmosférica es positiva. Entonces, por esta herida ingresa el aire de la presión atmosférica para colapsar el pulmón, provocando un colapso pulmonar con bamboleo mediastínico que lleva a la disminución del retorno venoso y colapso circulatorio. Importante, cuando digo importante debe ser, sirve disminución del retorno venoso y colapso circulatorio. Me explico. Disminución del retorno venoso, la vena cava, se tuerce sobre su propio eje y no hay el retorno venoso y hay un colapso circulatorio. El tratamiento es urgente, consiste fundamentalmente en cerrar esa herida y colocar drenajes pleurales. Aquí, en esta diapositiva es del Netter, de un libro excelente de clase de cirugía, donde ven una herida pequeña con ingreso de aire a la cavidad pleural, colapsando más el pulmón, como se ve en la diapositiva, totalmente colapsado el pulmón, aquí ven, colapsado, desviación del mediastino, afectación al pulmón contralateral, todo el mediastino desviado, la vena cava seguramente se va a torcer sobre su propio eje, disminuyendo el retorno venoso, como he manifestado. Neumotórax, atención. Nosotros llamamos neumotórax hipertensivo, con la muerte del paciente en minutos. Las lesiones bronquiales y desgarros pulmonares permiten la entrada de aire al espacio pleural, pero no la salida, lo que he dicho, al actuar como un mecanismo de válvula. Entra el aire, pero no sale, como la válvula de la cámara de refrigeración de vehículos. En este caso, el pulmón se colapsa. La presión negativa intrapleural se hace positiva, provocando aplastamiento del diafragma. Es un signo radiológico, vamos a ver luego. Desviación del mediastino, colapso en grado variable del pulmón sano y alteraciones de la función cardíaca por falla circulatoria al disminuir el retorno venoso. Neumotórax de tensión, al examen se constata el hemitórax comprometido, hiperinsuflado, resonante, hiperresonante. El murmullo vesicular obviamente está abolido. Aquí viene la semiología.
Existe dilatación venosa cervical, signos de shock, enfisema subcutáneo en oportunidades. Ojo, dilatación venosa cervical se llama ingurgitación cervical. Los signos radiológicos son colapso pulmonar, aplanamiento del diafragma, desviación del mediastino, compresión pulmonar contralateral. El tratamiento es urgente, colocar drenajes pleurales a trampa de agua, o hoy por hoy utilizamos los famosos Pleurevac para restablecer la presión negativa intrapleural. Repito, chicos, alumnos, por favor, la presión negativa intrapleural, algunos saben seguramente, Richard sabe ahí, está presente, Zenobia igual, la presión negativa intrapleural es 5, negativa intrapleural es 5 milímetros de mercurio, ¿ya? 5. Entonces, el tratamiento con drenajes conectados a trampas de agua o Pleurevac es para restablecer esa presión negativa intrapleural. Neumotórax simple, habitualmente producido por la entrada de aire a un traumatismo penetrante o bien la solución de continuidad en un traumatismo contuso abierto. Si el neumotórax es leve, voy a repetir, menos del 25%, su repercusión es mínima y es compensada con el pulmón sano contralateral, salvo que exista patología pulmonar previa. Hoy por hoy, con COVID, tenemos pacientes con infiltrado pulmonar bilateral. ¡Qué terrible! Este paciente hace neumotórax y muerte segura. La confirmación diagnóstica, radiológica y clínica. La conducta es observación y control radiológico. Le citaremos al paciente a la consulta externa con su placa de tórax de control y la clínica. Semiología, inspección, palpación, percusión y auscultación, semiología del pulmón. Aquí vemos en esta diapositiva igual del Netter muy bonita, un pulmón completamente sano. Aquí vemos un neumotórax derecho, ahí está, un neumotórax derecho. Para mí, un neumotórax derecho de casi del 50%, casi totalmente colapsado, del pulmón colapsado y el resto con presencia de aire. Paciente ya con drenaje pleural, el sistema de drenaje pleural, seguramente ya eso conectado a un sistema de frasco de sello de agua o Pleurevac con pulmón expandido. He manifestado hace un momento de la presencia de estas famosas bullas o vesículas pulmonares, chicos, repitiendo. Pacientes que han enfermado neumonías, tuberculosis, neumonía estafilocócica en los niños, deja estas secuelas en la pleura visceral, esas bullas, que en un momento, por un esfuerzo físico, revienta esa bulla y provoca un neumotórax. Esta es la técnica quirúrgica por videotoracoscopía. Vemos ahí, estamos engrampando el tejido pulmonar resecado para estudio histopatológico. Aquí vemos otra imagen ilustrativa en el lado izquierdo, un neumotórax igual con más del 50% de colapso pulmonar. Seguramente Richard ya está atento a esta radiografía, o la Zenobia. En esta diapositiva, ¿qué vamos a ver? En el pulmón derecho, el pulmón totalmente colapsado, aquí ven, el pulmón colapsado totalmente y el resto aire. Signo radiológico de neumotórax. Repito, signo radiológico de neumotórax, ausencia de trama, no hay esta trama que hay en el otro pulmón contralateral, ausencia de trama y el borde del pulmón colapsado. Signo radiológico de neumotórax, signo de rayos X de neumotórax, ausencia de trama y colapso pulmonar. Muy ilustrativo. Pasamos esto, ya saben. Hemotórax. Richard se ríe ahí y me dice,
Doctor, es fácil, es la presencia de sangre en la cavidad pleural, cuadro esencialmente traumático, incluyendo en esta categoría los secundarios a procedimientos. Cirugías puede ser, punciones puede ser, drenajes puede ser, pero se dejan fuera los hemotórax postoperatorios que tienen características clínicas o implicaciones terapéuticas especiales. El hemotórax, la gravedad o el riesgo vital depende de la cuantía del sangrado y de las lesiones causantes. La cavidad pleural puede contener gran cantidad de sangre, fácilmente toda una volemia completa, chicos. Los 4 o 5 litros del paciente pueden estar en esta cavidad pleural. La mayoría de los sangramientos son producidos por vasos sistémicos, arterias intercostales, mamarias o llamadas también torácicas internas, grandes vasos venosos o arteriales, mediastínicos, son responsables de sangramientos a menudo masivos y fatales. Cuando hay lesión de grandes vasos, muerte súbita, puede fallecer el paciente en el lugar del hecho. El pulmón es responsable de una cantidad importante de hemotórax, incluso depende de la cuantía o menos de la sangre. Hemotórax, importante. Cuando digo importante, debe ser que nos va a servir. Los hemotórax traumáticos se clasifican en 3 categorías según cuantía o repercusión hemodinámica. Hemotórax mínimo, grado 1. Hemotórax moderado, grado 2. Hemotórax masivo, grado 3. Pero, doctor, explíquenos bien esto. Yo les explico. El hemotórax mínimo o grado 1, cuando en la radiología vemos la presencia de sangre entre 350 a 500 centímetros cúbicos, que ya se hacen visibles en la radiografía, el grado 1. El hemotórax 2, grado 2, de 500 a 1500 de sangre en la cavidad pleural. Pregunta, hemotórax masivo o grado 3, mayor a 1500. Puede haber 2000, 3000, 4000 o toda la volemia, como hemos dicho, ¿no? Entonces, estoy reiterando, grado 1 entre 350 a 500, ya visible en la radiografía. El grado 2, más de 1500, de 500 a 1500, y el masivo más de 1500, puede ser 2000, 3000 de sangre. Eso vemos con frecuencia en las emergencias del Hospital Viedma. Hemotórax y su correlación radiológica, muy bonito esto. Muchos alumnos y colegas me han preguntado, doctor, ¿y cómo vas a calcular el hemotórax con una radiología, con una placa de tórax? Entonces vamos a empezar por abajo. El grado 1 o mínimo. Grado 1 o mínimo. A ver, chicos, ojo, grado 1 o mínimo. Aquí está, estamos acá. Borda el seno costodiafragmático del lado afectado por debajo del arco anterior de la cuarta costilla, el grado 1. El grado 2 o moderado, la sangre sube hasta el segundo arco costal, con bordamiento. Y el grado 3 es un desame líquido, ocupa todo el hemitórax, o por encima del arco anterior de la segunda costilla. El tratamiento quirúrgico de emergencia. Ese paciente está sangrando mucho. Hemos visto en la radiología que la sangre ha botado prácticamente todo el hemitórax, incluso del segundo espacio intercostal arriba, ¿no? Entonces es un sangrado masivo. La clínica, ausencia del murmullo vesicular, habrá matidez. El tratamiento es restricción de la volemia y descompresión. Restricción de la volemia, ¿cómo, doctor? Seguramente tomaremos signos vitales al paciente, choqueado, sangre y líquidos, ¿no es cierto? Líquidos, como el zinc-lactato, sangre, etc. Ustedes ya saben esa parte. Tórax inestable, muy frecuente estos años o este tiempo.
por los accidentes automovilísticos, agresiones físicas, caídas, etcétera, etcétera. Vamos a ver. El tórax inestable tiene varios sinónimos: tórax móvil o flotante, tórax bamboleante, bolet torácico y tórax inestable, obviamente. ATLS, ¿qué dice, chicos, el ATLS? Fracturas de 3 costillas contiguas, a ver, seguidas en más de un punto. La fractura puede estar en 2 o 3 lugares de la costillita. La clínica es respiración paradojal, dolor y disnea. Ya ustedes ya saben, la respiración tiene 2 fases: la compliance respiratoria, inspiración y expiración. Entonces, hay una respiración paradojal, ¿no es cierto? En la inspiración, en vez de abombar, se deprime a la inversa, ¿no? En la expiración se abomba. Esa es la respiración paradojal. Hay dolor, hay disnea, hay dolor intenso, hay disnea. La conducta, asistencia respiratoria mecánica, fijación de la pared o analgesia. ¿Qué es asistencia de respiración mecánica, chicos? A terapia intensiva. A ver, intubado el paciente, dicen los terapistas, fijación interna con el PIP. ¿Qué es el PIP? La presión positiva al final de la expiración. Eso nos puede explicar un terapista, pero esto no dio resultado en mi práctica, en mi experiencia. Mejor es operar. Vamos a ver por qué. Sospechar lesiones asociadas si existen. Fractura de una a tercera costilla, siempre va a haber lesión de la escápula o el esternón. Lesiones de grandes vasos, cuello, médula espinal y pulmón. Fractura de costillas basales, chicos, puede ser derecho o izquierdo, de 10 a 12. Siempre debemos pedir ecografía abdominal, chicos. Ecografía abdominal para descartar lesiones hepatoesplénicas. Richard, ¿qué es? Richard ya sabe, hepato del hígado, esplénica del vaso, ¿no ve? Entonces, en el derecho habrá sospecha de lesión hepática por fracturas bajas de 10 a 12 y en el lado izquierdo del vaso. La fractura de la primera costilla, el trauma tiene que ser tan severo que puede haber lesión de la arteria subclavia en un 3%, ¿ya? Cuando hay lesión de la primera costilla, chicos, coleguitas, el trauma tiene que ser muy severo y puede producir laceración de la arteria subclavia, en un 3%. Aquí vemos algunas imágenes de un tórax inestable. Vean cómo se fijó con unas técnicas modernas, con grapas, osteosíntesis costal con grapas, otro paciente ilustrativo con grapas. Aquí vemos rápidamente imágenes, aquí obviamente en el lado izquierdo, se ve, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, todo en el lado izquierdo, fracturas. En el lado izquierdo hay borramiento del seno costodiafragmático izquierdo por las fracturas, seguramente un hemotórax. Y aquí en el lado derecho vemos igual, ahí está la flechita, ausencia de trama y colapso del pulmón, seguramente un neumotórax. Aquí en este otro lado, fracturas costales. Aquí en el lado derecho, a ver, reitero, ausencia de trama y el colapso del pulmón. Ahí se ve, igual en la otra diapositiva. Aquí otro paciente ya con drenaje, igual, fracturas costales. Este caso tan interesante, alumnos, es un paciente producto de un accidente de tránsito, con lesión de diafragma izquierdo. En mi diafragma izquierdo, ahí se ve la flechita, ahí mostrando. Aquí, vean esto. No voy a decir, mi residente pensó que era un neumotórax y le hizo punción toracentesis, perforó el intestino, nos hizo un empiema terrible. Este paciente, en este tipo de lesiones,
con sospecha de diafragma. Es fácil, la clínica, chicos. A ver, auscultamos semiología otra vez. En el abdomen va a estar la presencia, en el tórax, perdón, en este tórax, la presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto? El intestino, el estómago estará subido acá. Clínicamente, presencia de ruidos hidroaéreos, ¿ya? Lesión de diafragma. Entonces, este paciente hemos operado. Otra imagen, bordamiento seno-costodiafragmático izquierdo con curva de Damaso, derrame pleural, curva de Damaso. Otra imagen, una proyección lateral, otra imagen, un escáner donde se ve aquí, en el lado izquierdo, tremenda lesión con derrame y colapso pulmonar. Igual aquí otro escáner ya con drenaje. Paciente operado. Este es el paciente del diafragma, chicos. Producto de accidente de tránsito con lesión de diafragma tremendo, postraumático. Se hizo la reparación, ahí está. Se ve en la imagen. Estamos cerrando el diafragma lesionado. Debe ser prolega este hilo, me imagino. Hemos reforzado con malla de Marlex para reforzar porque la lesión era amplia. Control radiológico. Otra placa de control. Aquí en el lado izquierdo, ausencia de trama, colapso del pulmón, neumotórax extensivo posiblemente. Con drenaje, aquí está el drenaje pleural, se visualiza, se ha expandido el pulmón, alta al paciente en las condiciones, un paciente balaceado. Este paciente balaceado, chicos, vean, aquí, en este hemistórax izquierdo, totalmente una opacidad homogénea del solo pulmón izquierdo, la proyección lateral ahí, vean el paciente ya posoperado, con lesión cardíaca, hemos tenido que realizar una esternotomía media por el sangrado masivo, había lesión del parénquima pulmonar con lesión de cavidades cardíacas. Una placa de control con pulmón reexpandido. Vean acá la diapositiva, paciente toracotomizado, el ingreso del proyectil. En esta proyección, en esta placa vemos la presencia de cuerpo extraño, un proyectil de arma de fuego, y en el lado contralateral, chicos, que ven un nivel hidroaéreo, un hemotórax seguramente de este mismo paciente balaceado, un drenaje pleural con reexpansión, ya no hay ese nivel, con reexpansión pulmonar completa. Después de 2 semanas o un mes, el paciente vino a la consulta externa, ya con el cuerpo extraño, el proyectil ya protruyendo a la piel, en el tórax derecho, posterior. Retiramos el cuerpo extraño, la lística, eso se tiene que entregar a los jueces, a la policía. Bueno, ahí está paciente con drenaje pleural, el expandido del pulmón. Gracias, jóvenes.